Hola, nosotros somos 100% Fiscal. Mi nombre es Edith Romero y hoy les hablaremos de efectos fiscales de los contratos. La compensación es una forma de extinción de las obligaciones, pero que corresponden a dos personas diferentes, cuando éstas están vinculadas o relacionadas como acreedores y deudores entre sí. En este sentido, el artículo 2185 del Código Civil Federal no define qué es la compensación, pero sí nos dice que habrá compensación cuando dos personas reúnan la calidad de deudores y acreedores de manera recíproca y por su propio derecho. En este sentido, se puede decir que la utilidad de la figura de la compensación es doble, pues por un lado simplifica el pago o cumplimiento de las obligaciones, ya que evita dos pagos y lo sustituye por un solo pago, consistente en la diferencia de los dos créditos. Por el otro lado, va a representar una garantía para ambas partes, que son acreedores y deudores de manera recíproca, pues si se aplica la compensación, cada una de las deudas debe ser pagada de manera independiente. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que pueda efectuarse la compensación? Estos son, debe de existir reciprocidad, es decir, el deudor debe de tener contra el acreedor un crédito, por lo que ambas partes deben de ser acreedoras y deudoras entre sí, pero no por efecto de un acto jurídico bilateral del cual derivan las obligaciones del mismo acto, sino que se trate de una concurrencia de créditos y deudas que tienen un origen diferente. Además, las partes deben de ser acreedoras y deudoras entre sí por su propio derecho, lo que significa que no hay lugar a la compensación si, por ejemplo, el fiador no puede compensar el crédito del deudor principal. La fungibilidad está de conformidad con lo establecido en el artículo 2187 del Código Civil Federal. Señala que la compensación solo va a proceder cuando las dos deudas consistan en una cantidad de dinero y cuando las cosas debidas sean fungibles y de la misma especie y calidad, siempre y cuando se hayan designado al celebrarse el contrato. La otra es la deuda líquida. Se refiere a que las deudas deben existir y ser indiscutibles, es decir, que que su cuantía esté determinada y sea susceptible de determinarse dentro del plazo de 9 días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2189 del Código Civil Federal. Por lo tanto, no hay compensación aunque ambas deudas sean de existencia cierta. Ahora, la deuda debe de ser exigible, es decir, que solo pueden ser exigibles las deudas vencidas y cuyo pago sea incontrovertible. En consecuencia, no opera la compensación si la deuda está en litigio o en controversia, o bien si está sujeta a un término que no se ha vencido o a una condición que no se ha cumplido. Pues mientras las deudas no estén vencidas, el acreedor no podrá exigir el pago de ellas. En este sentido, el artículo 2190 del Código Civil Federal establece que la deuda es exigible cuando el pago de ella no puede rehusarse válidamente. Ahora, hay tres tipos de compensación. El primero es la compensación voluntaria. En esta, las partes acuerdan en un contrato de compensación y solo se requiere que se reúnan los requisitos para que se pueda efectuar. La última parte del artículo 2188 del Código Civil Federal establece que cuando las deudas no sean líquidas ni exigibles, podrán ser compensadas por consentimiento expreso de los interesados y van a producir efectos a partir de la fecha en que se haya acordado y no a partir de la fecha de coexistencia de los créditos. El segundo tipo es la facultativa. Esta también es voluntaria, pero aquí va a intervenir solo la voluntad del que admite la compensación, porque tiene además la ventaja de que solo a él le corresponde renunciarla y la otra parte no puede evitarlo, ni se necesita su voluntad para que se produzca la compensación, a diferencia de la compensación voluntaria, en la que las partes se ponen de acuerdo.
Y el tercer tipo de compensación es el legal. Este va a operar aún contra la voluntad de las partes y es al que se refiere el artículo 2186 del Código Civil Federal. Se va a producir de manera automática de pleno derecho a partir de la coexistencia de los créditos a compensar, es decir, desde el momento en que ambas deudas reúnan todos los requisitos exigidos por la ley para que proceda la compensación y debe ser invocada por la parte interesada. Si bien es cierto que la compensación opera de pleno derecho, el juez no está facultado para suplir de oficio ante el silencio del interesado el medio de defensa que ella procura, por lo que las partes pueden pactar válidamente la renuncia o bien oponer la compensación. Así tenemos que el artículo 2197 del Código Civil Federal va a establecer que el derecho a compensar puede renunciarse, ya expresamente, ya por hechos que manifiesten de un modo claro la voluntad de hacer la renuncia. Ahora, ¿cuándo es improcedente la compensación? Aquí la legislación civil nos maneja diferentes supuestos, entre los cuales se encuentran si una de las partes renunció a invocarla, si una de las deudas a compensar tiene su origen en una sentencia condenatoria por la causa de despojo, si una de las cantidades a compensar es por concepto de alimentos, si una de las deudas procede del salario mínimo, pues el artículo 105 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. También va a ser improcedente la compensación si la deuda fuera por concepto de una cosa dada en depósito, así como si las deudas a compensar fueran fiscales, excepto en los casos en los que la ley lo autoriza, como lo establece el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, que permite compensar las cantidades que tenga a su favor. Y finalmente, cuando se trate de títulos pagaderos a la orden pagarés, pues el deudor no podrá compensar con el endosatario lo que le encuadren quienes le hayan endosado el título con anterioridad. Todo esto de conformidad con el artículo 2193 del Código Civil Federal. Otras maneras, si el fiador no ha sido demandado por el acreedor, no podrá oponer la compensación de la deuda que tenga contra dicho acreedor con la deuda del deudor principal. Y el deudor principal no podrá oponer la compensación entre su deuda con la que el acreedor deba al fiador, pero este sí podrá oponer la compensación de lo que el acreedor deba al deudor principal. Ahora, ¿cuándo va a ser improcedente la compensación? El deudor solidario puede exigir compensación con la deuda del acreedor o sus codeudores. Los efectos de la compensación legal tiene un doble cobro, ambos simultáneos, y como consecuencia extingue la obligación de manera automática por Ministerio de Ley y de pleno derecho, es decir, sin necesidad que haya un acuerdo entre las partes. Ahora, si fueren varias deudas sujetas a compensación de una persona con la otra y no se estableció cuál es la que se debe de compensar, se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 2093 del Código Civil Federal, que establece el orden para la imputación de pagos, para determinar cuál de ellas se ha extinguido con la compensación. Así, se tendrá compensada la más onerosa entre las vencidas y en igualdad de circunstancias se aplicará la más antigua. Y si todas son en la misma fecha, se distribuirá entre todas ellas de acuerdo a la proporción que corresponda. Ahora, si se trata de deudas que deban ser pagadas en diferente lugar, podrán compensarse siempre y cuando se indemnicen los gastos de transporte a cambio del lugar de pago.
Los efectos de la compensación voluntaria se rigen por lo pactado entre las partes y se presentan en los casos en que se reúnen los requisitos exigidos para la compensación legal. La compensación legal produce los efectos automáticos sin que sea necesaria la intervención de la voluntad de las partes. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la compensación con relación a terceros? Am, en este sentido, tenemos que el artículo 2201 del Código Civil Federal establece que el deudor que dio su consentimiento para la cesión hecha por el acreedor a favor de un tercero cesionario no podrá oponer a este la compensación que podría hacer valer contra el cedente. Si el acreedor hizo del conocimiento de la cesión al deudor y éste no consintió a ella, podrá oponer al cesionario la compensación de los créditos que tuviera contra el cedente y que fueran anteriores a la cesión. Y si la cesión se efectúa sin el consentimiento del deudor, este podrá poner la compensación de los créditos anteriores a ella y la de los posteriores hasta la fecha en que hubiera tenido conocimiento de la cesión. Esperamos sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.